días a todos, egun guztioi. Eskerrik asko gurekin konektatzeagatik. Muchas gracias a todos por conectaros. Son las 10. Este es el penúltimo webinar del ciclo que hemos hecho. Hemos generado entre el clúster y varios de sus aliados, entre ellos Albia Capital. Está aquí Pablo Gómez con nosotros, que nos va a dar su último webinario. Cuáles son las claves para acceder a una financiación no bancaria. El último será este viernes, ya todo mayo lo hemos cumplido con este ciclo, pues que ha pretendido pues dar claves y pautas para enfrentarse a todos los nuevos problemas que han surgido en esta desgraciada última temporada y a causa del SARS-CoV-2, ¿no? Hasta la fecha, pues bueno, estamos teniendo bastante éxito, no sé si por suerte o por desgracia, pero lo que sí creemos es que todos los comentarios han sido súper positivos y creemos que, bueno, pues Pablo en su charla de hoy, pues será otro más de los celebrados. Está ya apuntándose la gente. Quedan dos minutitos de cortesía y comienza Pablo cuando quieras. Pablo, muchísimas gracias. Perdonad, que se me ha olvidado deciros, si el horario previsto, ya sabéis, son más o menos unos 40 minutos de ponencia, 50 minutos, y después un turno de preguntas. El que no quiera hacer la pregunta de viva voz, a mí o a Pablo nos puede enviar mediante el chat la pregunta y nosotros la haremos al final de la charla. Y otra cosa, esta charla está grabada y la colgaremos a todos los registrados, la colgaremos en su debido dentro de un par de días, cuando consigamos editar el vídeo. ¿De acuerdo? Pablo, muchísimas gracias. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, y gracias a Egan por tenernos una vez más aquí, ¿no? Como ha comentado Martín, bueno, pues por parte de Albia es el tercer webinar que hacemos en este ciclo. Y bueno, pues también hace más o menos un año estuvimos hablando también de la necesidad de ganar dimensión para las empresas para afrontar los retos que trae el sector. Entonces, bueno, igual algunos de vosotros igual nos conocéis de aquella. Pero bueno, en cualquier caso, si os parece, voy a ir empezando porque, bueno, pues la primera parte es una breve introducción y entramos en harina un poco más adelante y para cuando lleguemos ahí, pues igual está ya el resto de personas conectadas. Bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar, bueno, bienvenidos a todos en primer lugar. Espero que estéis lo mejor posible dentro de toda esta situación. La verdad es que no está siendo fácil para nadie, pero bueno, vamos a ver si ya parece que algún brote verde en algún sector se empieza a ver. No está habiendo por ahora rebrotes con esto de salir a la calle y demás, así que bueno, pues por ahora un poco a la expectativa y con ganas de que las cosas vayan bien, ¿no? En el webinar de hoy vamos a hablar de cuáles son las claves para acceder a financiación no bancaria. La estructura de webinar que hemos preparado, bueno, pues como comentaba, es una breve introducción a IMAP Albia Capital para que nos conozcáis, para que aquellos que no hayan estado en las charlas anteriores pues sepan quiénes somos. Y luego, pues bueno, entraríamos directos a lo que es la financiación no bancaria con una breve introducción, una explicación de lo que es, una visión sobre el mercado europeo y español y las soluciones que hay a día de hoy en el mercado, ¿no? Para finalizar, pues bueno, compartiendo algunas conclusiones que nos gustaría que de la charla de hoy os llevaseis. Bueno, lo dicho, voy a ir aquí un poco rápido porque yo creo que como es la tercera charla, pues muchos de vosotros ya nos conoceréis. IMAP Albia somos una compañía especializada en el asesoramiento de financiación corporativa. Tenemos 3 líneas de actividad. La primera es M&A, asesoramiento integral en operaciones de compra-venta de empresas. Una segunda línea, asesoramiento en financiación, que incorpora
todo lo que es el acompañamiento en procesos de refinanciación, búsqueda de nueva financiación, planes de viabilidad, etcétera, como ya comentaron Alex y Fernando en los webinars anteriores. Y una tercera de valoraciones y estrategia, bueno, pues que está muy vinculada con las operaciones de M&A, ¿no? Tenemos un enfoque multisectorial, abarcamos todos los sectores, aunque bueno, pues, con distinto peso específico en algunos de ellos, por el tejido industrial que hay en las zonas en las que más nos movemos, ¿no? Y bueno, y tenemos un alcance internacional por ser pues, bueno, miembros de la organización AIMA, que cuenta con más de 70 oficinas en 40 países distintos. Y estamos siempre a nivel de AIMA entre el top 10. En este tipo de asesorías es muy habitual hacer estos rankings. Estamos siempre en el top 10 de asesores en operaciones de hasta 200 millones de euros a nivel mundial, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la foto de todos los países en los que estamos presentes. Y bueno, como comentaba, este es el tercer webinar. Hace ya unas semanas hizo Alex Azcona el primero, en el que habló de cuáles son las claves para preparar un plan de viabilidad. Luego lo hizo Fernando para hablar de las claves para refinanciar la deuda bancaria en las compañías. Y hoy vamos a hablar de las claves para acceder a financiación no bancaria, o como comúnmente se le denomina, financiación alternativa, pues bueno, que está hoy en día un poco en todos los medios y que nos estamos cada vez acostumbrando a leer más. Entonces, si os parece, bueno, yo creo que ya son las 17, entonces vamos a entrar a la materia. Bueno, por hacer una breve introducción. Las empresas disponen de 3 tipos de financiación, así lo hemos ordenado, con diferentes perfiles de rentabilidad, cada uno de ellos, y están estas fuentes limitadas a depende qué tipo de empresas, sobre todo por dimensión, ¿no? Entonces, 3 tipos de financiación. ¿Cuáles son? La primera de ellas sería el capital, el equity, que esto engloba pues desde la financiación de accionistas, los fondos de capital riesgo, private equity, venture capital, o la bolsa, ¿no? Todo esto son soluciones de financiación vía capital. Luego tendríamos la deuda convencional, que todos conocéis, vía proveedores o deuda bancaria, y la deuda no convencional, que sería un poco de lo que vamos a hablar hoy, que son las emisiones de bonos, fondos de deuda y soluciones de crowdlending. Como comentaba, diferentes perfiles de rentabilidad. Esta diapositiva, bueno, este segundo punto de la diapositiva es muy interesante, ¿no? Porque como veis, tenemos por un lado la financiación bancaria, que es, bueno, pues la que menos riesgo asume de todo lo que vamos a ver aquí, y por tanto la que tiene un menor coste de financiación. Probablemente tienen, bueno, pues exigencias de garantías, este tipo de préstamos importantes, y por eso el coste de financiación es tan bajo, ¿no? Y tradicionalmente hemos tenido, además de la deuda bancaria, la deuda en capital, que sería pues lo que hablábamos, financiación de accionistas, bolsa, private equity, venture capital, ya con un coste de la financiación sustancialmente superior por asumir un mayor riesgo, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, y luego veremos un poco el porqué de por qué han aparecido estas soluciones, pues ha llegado al mercado soluciones de crowdlending, bonos y fondos de deuda. Los bonos ya llevan más tiempo en el mercado, luego lo comentamos, pero que de alguna forma cubren este nicho que estaba vacío, tanto en riesgo como en coste de financiación, entre la deuda bancaria y la financiación de accionistas. Entonces, comúnmente se le denomina financiación alternativa, y probablemente yo lo diga varias veces a lo largo de la charla de hoy, pero nosotros lo vemos más como una financiación complementaria a la que ya existe y a la que ha existido tradicionalmente, ¿no? Como comentamos aquí, pues obviamente la que mayor coste tiene es el equity. La fuente más utilizada probablemente pues sean a día de hoy todavía los préstamos bancarios, y estas nuevas fuentes de financiación llegan para cubrir este segmento que estaba vacío. Y luego estas fuentes pues son accesibles a empresas de una determinada dimensión. En el caso de Venture Capital, como muchos sabréis, pues bueno, son fondos que entran en empresas que están todavía en una fase muy inicial de su desarrollo,
por tanto asumen mucho riesgo y también son los que tienen un mayor coste de financiación y mayores requerimientos de retorno, ¿no? Este tipo de fondos pueden entrar en compañías pues, de muy baja facturación, pero bueno, que tengan un proyecto de crecimiento relevante a través de una tecnología diferencial en el mercado o lo que sea, ¿no? Private equity sería para operaciones algo mayores. Venía siendo en años anteriores pues para operaciones a partir de 10-15 millones de euros, pero por toda la liquidez que hay en el mercado han ido apareciendo nuevos fondos de private equity que van cubriendo nuevos segmentos de tamaño y a día de hoy podemos encontrar operaciones por en torno a los 5 millones en adelante. Y luego tendríamos las salidas a bolsa, que no solo en el IBEX o en el continuo, sino también en el MAP, pues pueden ser vías de financiación interesantes para compañías de diferentes tamaños. Y la financiación de accionistas, pues bueno, como sabéis todos, disponible en todo momento. Luego, como comentábamos, están los fondos de deuda y el crowdlending. Más o menos viene a ser una solución similar, pero para distintos tamaños de compañías también. El crowdlending entraría en operaciones hasta 5 millones de euros y los fondos de deuda de 5 millones en adelante. Los bonos, hay dos mercados de emisión de bonos por cercanía geográfica. El primero sería el MARF, en el cual el mercado alternativa de renta fija, en el cual se puede emitir a partir de 20 millones. Y el Euronext, que como veremos adelante es otro mercado con sede en Ámsterdam, que permite emisiones a partir de 5 millones, si bien no salen normalmente rentables emisiones de este importe, pues por todo lo que conlleva alrededor una emisión. Y bueno, y por último la fuente bancaria, pues bueno, disponible también para todo tipo de compañías en cuanto a tamaño. Si hoy analizáramos una compañía, veríamos lo siguiente, que hay unos actuales proveedores de fondos, que estos serán accionistas que hayan ido aportando financiación la ya existente, que puedan aportar nuevos fondos o puedan aportar garantías adicionales. Luego estará la banca, con la deuda existente y nueva deuda que pueda aportar. Y por último, otro tipo de financiadores, a través de préstamos de entidades no financieras, no bancarias, proveedores acreedores o administraciones públicas, ¿no? Entonces, partiendo de esta foto, las compañías, además de nueva deuda bancaria, garantías adicionales de accionistas o aportación de nuevos fondos, ¿hacia qué otras nuevas soluciones de financiación pueden ir, ¿no? Nuevos proveedores de fondos, pues en el capital, como comentábamos, podría darse una entrada de socio industrial o de socio financiero, o una fusión o integración. En cuanto a deuda, aparece la financiación alternativa. Aparece financiación a largo plazo, que como comentaba antes, sería lo que conocemos como direct lending o crowd lending, y financiación de circulante, que viene a cubrir pues esa financiación más del día a día y de la actividad, que también pues han ido apareciendo plataformas que dan este servicio y esta financiación, como veremos más adelante. Y por último, también se puede financiar una compañía a través de sus activos, ya sea vía venta de filiales o venta de líneas de negocio, lo que se conoce como carve-out, venta de cartera de participaciones, venta de activos que no estén afectos a la explotación o que no sean core para la compañía, o rent-back y lease-back, que también se viene hablando últimamente mucho de ello, inmobiliario y maquinaria. Entonces, lo que vamos a ver hoy más en detalle es lo que conocemos como financiación alternativa o complementaria, como comentaba antes, y soluciones de rent-back y lease-back, ¿vale? Vale, pero ¿qué es, no, la financiación alternativa? Bueno, pues una definición podría ser la siguiente. La financiación alternativa permite unir a inversores con empresas que necesitan financiación a través de instituciones financieras privadas independientes a los bancos, flexibilizando todos los trámites a través de las posibilidades que ofrecen el uso adecuado de las nuevas tecnologías y resultando todo ello en una mayor diversificación de las fuentes de financiación de las empresas. Entonces, una pregunta que hay que aclarar es ¿por qué surge, ¿no?, este tipo de financiación
adicional o complementaria a la tradicional que teníamos en los mercados, que era el capital y la deuda bancaria. Bueno, pues desde la crisis del 2008-2009, como sabéis, pues todos los bancos pusieron en marcha políticas expansivas pues muy agresivas a través de la inyección de liquidez. Esto generó una bajada de tipos de interés y, por tanto, también de retornos, rentabilidad de inversiones. Y esto llevó a los inversores a buscar nuevas soluciones de inversión. Entonces se identificó ese nicho que veíamos antes entre la deuda bancaria y el capital, y a través de ahí pues este tipo de financiaciones fue entrando, y luego veremos más adelante que pues una vez abierta la puerta de entrada, bueno, pues por una serie de ventajas que ofrece, se ha ido expandiendo, ¿no? Vale, dicho todo esto, es interesante la foto que vamos a mostrar a continuación de qué financiación bancaria versus no bancaria hay en España y en los distintos países con los que nos comparamos habitualmente. Entonces, si veis este gráfico, veréis que, bueno, pues en el Reino Unido la financiación bancaria no supera el 30%, en Estados Unidos, perdón, no supera el 30%, en el Reino Unido el 35%, Francia 45%, Alemania pues estaría en 50-50, y en España tenemos una exposición a la financiación bancaria del 78%. Es decir, hay un potencial de desbancarización, como veremos más adelante, muy alto en España, y lo que estimamos o nosotros anticipamos de alguna forma es que ese 22% de financiación no bancaria que tenemos a día de hoy pues va a tender a parecerse más a los porcentajes que aparecen en mercados como el Reino Unido y Francia durante los próximos años, ¿no? O sea, de todos los países con los que habitualmente nos comparamos, pues bueno, somos los que por ahora hemos permitido dar una menor entrada a este tipo de soluciones. ¿Vale? Como comentaba, la dependencia a día de hoy de la financiación bancaria es todavía extraordinariamente elevada en España. Vale, el mercado europeo. Bueno, como comentaba, bueno, ya sabéis que en la crisis del 2008-2009, pues los primeros en reaccionar con medidas expansivas a través del quantitative easing fue Estados Unidos, y más tarde vino la Unión Europea junto con el Reino Unido, ¿no? Entonces, a partir de esas políticas expansivas, como comentamos, aparecieron estas soluciones de financiación, y como veis aquí, tenemos un gráfico con el número acumulado de operaciones en los principales mercados, que a día de hoy son Reino Unido, Francia y Alemania, que pues empiezan a crecer en el último trimestre del 2012, y a partir de ahí pues de forma exponencial, ¿no? Hasta llegar al Reino Unido, que es el principal mercado, a 800 operaciones a mediados del año 2019. Tenemos aquí otra foto con el mismo periodo para España, Italia y Holanda, bueno, en el que veis pues que las operaciones de este tipo en Holanda, por ejemplo, que es en esta muestra el que más ha hecho en este periodo de tiempo, pues llegan a 120, todavía muy lejos de Reino Unido, que está en 800, o de Francia, que está en torno a 400, o Alemania a 200, ¿no? Entonces, como veremos, hay un potencial aquí de crecimiento para este tipo de financiaciones por todas las ventajas que tienen en comparación con otras soluciones, pues que van a darle un crecimiento exponencial. En el mercado español, ¿qué está pasando? Bueno, pues hemos hecho una selección de algunas de las noticias que aparecen cuando echas un vistazo, ¿no? Por Google, con las palabras clave un poco que estamos comentando hoy. Bueno, el mercado español, esta noticia del Economista es de la semana pasada. Hay más de 200 fondos de deuda buscando oportunidades de inversión en España. Hay muchos fondos abriendo oficinas en Madrid. Algunos otros tienen equipos específicos cubriendo todo el mercado ibérico desde Londres. Es importante decir que la capacidad inversora de este tipo de soluciones de financiación a nivel mundial está en 800.000 millones de dólares. Es decir,
hay muchísima capacidad inversora y en España en concreto, como veíamos, un potencial de desbancarización importante, ¿no? El Confidencial decía que Goldman Sachs apuesta en España por el negocio de esta financiación alternativa. Alantra levantó la semana pasada también 30 millones para su fondo de deuda inmobiliaria para cerrar 2 operaciones de su vehículo de 150 millones de euros. España, el nuevo paraíso de inversión de fondos de deuda. Es decir, como veis, tienen estos fondos puesto el foco en nuestro mercado porque, bueno, pues están anticipando un crecimiento exponencial, ¿no? Es interesante la noticia de expansión. Tresmares inyectará 1.000 millones en empresas a las que no llega el capital riesgo. Tresmares es un fondo que tiene por detrás al Banco Santander, es decir, la propia banca está anticipando que este es un nuevo modelo de negocio que cubre un nuevo segmento de necesidad para las empresas y, por tanto, no quiere desaprovechar estar aquí, ¿no? Y competir también en estas soluciones de financiación, nuestras nuevas soluciones de financiación, ¿no? Vale, entonces, por hablar ya de las soluciones, vamos a ver un poco cuáles serían un poco las principales soluciones de lo que estamos llamando financiación no bancaria. Tenemos por un lado, bueno, lo hemos segmentado en 3 grupos. Por un lado, lo que serían soluciones de financiación a largo plazo, luego financiación de circulante para el día a día y financiación basada en activos, como es el Redback y Leaseback. El direct lending es financiación a través de fondos de deuda con préstamos directos que requiere unos menores requisitos de concesión, pero tiene unos tipos más elevados. Más adelante entraremos un poco en el detalle del direct lending. El crowdlending, como comentábamos, es similar, un producto similar al direct lending, pero para operaciones de una menor dimensión, generalmente menos de 5 millones de euros. Y bueno, los bonos, ya sabéis, pues la emisión de bonos al mercado de renta fija, en la que profundizaremos más adelante. La financiación de circulante es lo que todos conocéis del día a día, pero bueno, pues que tiene una serie de ventajas con estas nuevas soluciones de financiación y viene potenciado por la tecnología. Quiero dar un flashazo de estas soluciones aquí porque luego vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, ¿vale? Y luego, bueno, Redback y Leaseback, que es una fórmula mediante la cual la empresa se financia vendiendo activos de su propiedad y suscribiendo un contrato de alquiler o arrendamiento que le permite seguir utilizándolo, ¿no? Entonces, captaría esa liquidez con la que puede afrontar proyectos de inversión mientras puede seguir utilizando todos estos activos operativos. Os mostramos aquí una selección de players para cada tipo de productos, pero bueno, si a nada que entréis un poco en Internet y busquéis, veréis que hay una cantidad enorme de empresas ofreciendo a día de hoy ya este tipo de soluciones. Bueno, aquí en la salida comentamos que bueno, la emisión de bonos es un recurso de financiación tradicional. Lo que pasa es que en el mercado español no ha estado muy presente. Es decir, el MARF se creó en el 2013 y a partir de ahí, pues 57 empresas han emitido deuda en este mercado, ¿no? Entonces, todavía pues, es una solución de financiación para empresas pymes de un determinado tamaño, pues que está todavía calando. Vale, y otra foto que es muy interesante entender o ver es estas soluciones que veíamos ahora mismo de un primer vistazo, cuándo es interesante utilizarlas. Entonces lo hemos dividido en 3 secciones. Tendríamos por un lado la financiación corporativa. Y entonces, ¿cuándo es interesante utilizarlas? Pues en cuanto a financiación corporativa, por ejemplo, en adquisiciones de empresas, porque permite estructuras más flexibles, adaptadas al proyecto de la adquisición de la empresa. Consolidación de la base de accionistas. Este tipo de soluciones permite la compra de accionistas minoritarios o incluso darse un dividendo, permite un evento de liquidez. Otro tipo de situaciones en las que se puede utilizar es en situaciones especiales para la refinanciación de deuda bancaria que permita alinear esta nueva deuda con la generación de fondos para situaciones de concurso, solucionar así problemas de liquidez, conflicto entre accionistas, dando salida a accionistas conflictivos, etcétera, ¿no? Luego tendríamos, por otro lado, la financiación de la actividad, financiación al desarrollo. Este tipo de soluciones permite afrontar proyectos de internacionalización,
compra o apertura de una nueva planta, ampliación de nueva capacidad, etcétera, ¿no? Son buenas soluciones porque permiten también adaptarse al plan de negocio de este tipo de nuevos desarrollos. Financiación al circulante a través de factoring, confirming, descuento de papel, que lo que hace es permitirnos diversificar las fuentes de financiación, y financiación basada en activos, bueno, lo que veíamos anteriormente, sale and leaseback, inmobiliario y rentback de maquinaria, ¿no? Y por último, también está la financiación inmobiliaria. Hay muchos fondos también buscando operaciones en el sector inmobiliario para la compra y desarrollo de suelo. Este tipo de soluciones permiten obtener financiación previa al préstamo promotor, que normalmente pues, es una fase muy complicada. Y para la adquisición de inmuebles, permiten adquirir inmuebles underperforming, darles un lavado de cara y sacarlos al mercado. Entonces, bueno, como veis, ahora vamos a juntar la diapositiva anterior, en la que hablábamos de los productos, con esta. Lo primero de lo que vamos a hablar es del direct lending. ¿Cuándo se puede utilizar el direct lending? Pues en este tipo de situaciones, generalmente, bueno, y otras similares, ¿no? El direct lending, os voy a dar algunos datos que es interesante. El 64% de las operaciones de financiación mediante fondos de deuda, es decir, mediante este producto, han estado vinculadas en los últimos años a adquisiciones de empresas por parte de fondos de capital riesgo. Este tipo de fondos habitualmente pues, atacan las operaciones con un nivel de apalancamiento muy alto y además pues, bueno, tienen una sofisticación financiera elevada porque bueno, pues es su día a día, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones y permiten estructuras más flexibles, entonces están resultando muy interesantes para estas operaciones. Un 24% de las operaciones de financiación estarían vinculadas con situaciones especiales, un 8% con el reparto de dividendos y un 6% al capital desarrollo, que es lo que veíamos, internacionalización, nueva planta o nueva capacidad. Aquí os voy a comentar brevemente una situación que se ha dado en vuestro sector, que probablemente muchos la conoceréis. Un ejemplo, ¿no? de una empresa de vuestro sector que ha hecho uso de financiación no bancaria precisamente ligada a la situación de financiación al desarrollo. Estamos hablando de Sofitec, ¿no? Que es un fabricante, como sabréis, de fabricante y de estructuras, de aeroestructuras, perdón, que firmó con sus principales clientes pues, contratos por encima de lo previsto. Y para dar respuesta a ellos, pues bueno, tenía que ampliar capacidad, ¿no? Para ampliar capacidad necesitaba nueva financiación, pero fue a los bancos y los bancos le dijeron que con su foto actual de solvencia no le podían financiar más. Porque, bueno, pues como sabéis, los bancos analizan la foto actual. Lo que hizo fue ir a un fondo de deuda que se mete en un análisis más de generación futuro de flujos de caja derivados de estos nuevos contratos y captó 45 millones para instalar esta nueva capacidad, poder dar respuesta a sus clientes y adecuar el repago de esta deuda a la generación de flujos de caja de los nuevos contratos firmados, ¿no? Entonces, claro, es una situación en la que si no hubiera aparecido el fondo de deuda con la banca diciéndote que no te financia, la única solución hace unos años habría sido financiar la operación con capital, poniendo capital los accionistas actuales o dando entrada a nuevo capital, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentábamos, es una solución que entra aquí para ofrecer pues este tipo de flexibilidad. Vale, las estructuras habituales del direct lending son préstamos, como vemos aquí, senior, unitrans, second lien, mezzanine, PIK y otros, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver. Préstamos senior son préstamos garantizados. En orden de prelación estarían los primeros. Los segundos en este orden de prelación serían los second lien o préstamos junior. Y los terceros, los préstamos mezzanine, que es como bueno, un híbrido entre deuda y capital,
como pueden ser la deuda subordinada convertible en acciones. Como veis en este gráfico, el 83% de todos estos préstamos son senior y unitranche. Unitranche es todos los préstamos que acabamos de comentar, todas las estructuras de préstamos que acabamos de comentar en un único tramo. Es decir, préstamos senior, second lien, mezzanine, etcétera, todos en un único tramo y con un solo acreedor. Por tanto, como se aportan todas las garantías de los préstamos senior, pues son así considerados, ¿no? Y luego tendríamos los PIK, que son los Payment in Kind, que son un tipo de estructuras de préstamos que nos permite no pagar principal y no pagar intereses y hacerlo todo al final. Los intereses se van capitalizando y al final de la vida de la deuda, pues bueno, se paga el total. Entonces, ¿qué ventajas tienen este tipo de soluciones? Pues bueno, son ágiles en la concesión, tienen flexibilidad en el diseño de estructuras, esto es muy importante, como comentábamos, se pueden negociar carencias, se puede negociar que sea amortización bullet, es decir, voy pagando intereses, pero no pago el principal hasta la finalización de la vida del préstamo, o payment in kind, que pago a la finalización de la vida del préstamo, tanto principal como intereses. En general tienen covenants más laxos que la banca, te dejan más libertad de movimiento y garantías alternativas. Es importante también mencionar que esta deuda no computa en CIRBE y, por tanto, sacarla de la CIRBE pues, otorga a las empresas una mayor capacidad de maniobra con sus proveedores de deuda bancaria habituales. La preferencia de los fondos de deuda es unitrans en general, o por lo menos tomar una parte de la posición de la banca. Ahora veremos un poco la evolución de por qué hemos llegado a esto. Algunos inconvenientes, por llamarlo de alguna forma, que pueden tener es que tienen un mayor coste de apertura y un mayor tipo de interés y un periodo de amortización generalmente no permitida entre los 18 y 24 meses. Este tipo de soluciones llegaron al mercado entrando a través de los préstamos junior. Esta sería una estructura típica de un préstamo junior, ¿no? Donde tenemos un activo valorado en 8 veces EBITDA, podríamos tener una financiación bancaria a 3 veces EBITDA y entre el equity y los bancos aparece el préstamo junior. ¿Por qué tiene cabida en el mercado? Pues porque permite apalancamiento adicional, como comentábamos, no computa el CIRBE. La empresa puede hacerse con esta financiación aportando garantías diferentes y existen diferentes estructuras de amortización posibles que pueden ser interesantes en un momento dado de cara a afrontar un proyecto X, ¿no? Es sustitutivo también de capital de accionistas. Como comentábamos, en este caso, al ser junior, pues los tipos pueden llegar hasta doble dígito. Y generalmente, pues tiene de ventajoso que se puede utilizar la deuda, como veíamos anteriormente, para situaciones en las que la banca no te permite utilizar los fondos, como puede ser lo del dividendo que veíamos antes, dar salida a accionistas minoritarios, etc. Entonces, esta fue la puerta de entrada. Como tuvo buena acogida y cada vez había más liquidez en el mercado, este tipo de fondos de deuda quisieron ir cogiendo más parte del pastel. Y aquí es donde aparecen los préstamos unitranche, los que el fondo pues, entra a través del préstamo junior y se hace también con la deuda bancaria. El apalancamiento y costes sería similar al conjunto de deuda bancaria y préstamo junior. Y bueno, pues de ventaja tendría que tienes un único acreedor con el que negociar y luego pues las mismas que comentábamos anteriormente, diferentes estructuras de amortización posibles, mayor rapidez y puede ser utilizado para diversas situaciones como ya veíamos, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a soluciones de direct lending, visto de forma muy rápida, dado el tiempo que tenemos. Si vamos al crowdlending, un poco lo mismo. Situaciones, pues para adquirir una empresa de menores dimensiones, de menos de 5 millones de euros, impulsar un negocio en el exterior, reforma o apertura de oficinas, digitalización de la empresa, inversión en marketing, es decir, diferentes situaciones en las que el crowdlending se puede utilizar teniendo en cuenta que son soluciones de financiación hasta 5 millones de euros normalmente. ¿Qué tipos hay? Pues bueno, como igual que en el direct lending, hay préstamo bullet, que no se amortiza nada hasta el final, préstamo amortizable o préstamo puente
para necesidades inmediatas de financiación. El crowdlending es importante mencionar que está supervisado a día de hoy ya por la CNMV, ¿no? La Ley de Fomento de Financiación Empresarial regula este tipo de plataformas. Entonces, quizás cuando aparecieron y todavía no tenían la supervisión, pues podía generar incertidumbre, pero a día de hoy pues ya están completamente supervisados y tienen que responder pues, a una serie de leyes para dar también pues todas las garantías que necesitan las empresas y los inversores a la hora de utilizar estas plataformas. Este tipo de plataformas, como conceden préstamos de un menor importe, pues utilizan muchísimo las nuevas tecnologías y flexibilizan así pues todo lo que son los trámites y los plazos para hacerse con la financiación. Vale, volviendo a la foto que veíamos antes de las situaciones, vamos a hablar ahora de la financiación del circulante, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el factoring y el confirming de financiación no bancaria con respecto a la que hemos venido utilizando todos desde siempre, ¿no? Bueno, pues ventajas tiene también que se utilizan mucho las nuevas tecnologías, es decir, se puede hacer todo 100% online y de forma muy ágil. Aquí también tenemos la ventaja de que no afecta a la CIRBE, podemos así mejorar la posición deudora de la compañía frente a la banca y sacar el riesgo de la CIRBE. Y luego, pues en el caso del factoring, no se analiza la solvencia de la empresa, sino del pagador de la factura. Es decir, si tú tienes unos clientes completamente solventes, la plataforma o quien te va a proporcionar este factoring no bancario no va a analizar tu solvencia, sino la de tu cliente, ¿no? Lo cual puede ser también muy interesante. Pero vamos, en definitiva, sirve para diversificar las fuentes de financiación. ¿Cuándo se puede utilizar estas soluciones? Pues en situaciones en las que pues, la posición de solvencia de la compañía de cara a la banca pues empieza a ser dudosa. Lo primero que hace la banca es cortarte las líneas de financiación de circulante. Y una empresa, pues sin esta financiación, no puede vivir en su día a día, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues tener diversificadas esas fuentes de financiación para tu actividad del día a día puede, en un momento como ese, pues sacar adelante la situación. ¿Vale? Vale, y bueno, por último, vamos a ver en lo que sería la financiación basada en activos. Bueno, por último no, nos queda luego un paso más, porque veremos también una parte de bonos. Vamos con la financiación basada en activos. Redback y leaseback. Esto se escucha y se lee últimamente mucho en los medios y en la prensa financiera, ¿no? Vamos a hablar de una estructura típica de redback y leaseback para que se entienda perfectamente. Una compañía tiene un patrimonio inmobiliario con unos almacenes en propiedad, instalaciones productivas, otros activos operativos, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, aparece un inversor que lo que hace pues, es pagar a la compañía por la adquisición de los activos que se pacten, ¿no? La compañía vende los activos y da entrada a esta liquidez. El inversor adquiere los activos y en el último paso se suscribe un contrato de alquiler, en el caso del rentback, o arrendamiento financiero, en el caso del leaseback, que definirá el pago por el uso de estos activos. Disculpad, ¿no? Es decir, la compañía da entrada a fondos vendiendo una parte de sus activos y suscribiendo contratos de alquiler o arrendamiento financiero que le permiten utilizarlos de forma normal en la operativa del día a día. En el caso del rentback, el balance de la compañía no registraría ni el activo ni el pasivo de esta operación, y en el caso del leaseback, ambos. O sea, registraría tanto el activo como el pasivo. Es importante saber, de cara a estas operaciones, que los activos que entren a formar parte de estas operaciones pues deben de reunir una serie de requisitos, ¿no? Tienen que ser activos que estén en buen estado y que tengan un buen mantenimiento preventivo, tienen que tener una buena salida en el mercado secundario de activos, porque si la compañía deja de pagar este alquiler al inversor, el inversor lo que va a hacer es buscar la venta de los activos en un mercado secundario, por tanto tienen que ver que en un momento dado pues podrían ser liquidables y, bueno, pues en función del riesgo, el inversor te puede pagar un porcentaje mayor o menor sobre el valor
de estos activos, ¿no? Pero bueno, es una solución que está a día de hoy pues eso, muy presente, por lo menos en los medios. Nosotros conocemos también una serie de operaciones y es una solución pues, bueno, pues que te permite captar financiación a través de activos y seguir utilizándolos como en la operativa del día a día, ¿no? Vale, y por último, los bonos. Brevemente, bueno, como comentábamos antes, hay dos mercados por cercanía geográfica, que sería el mercado alternativo de renta fija, que nació en el 2013, 20 millones de euros es la inversión mínima y 57 empresas han acudido a financiarse. Y luego el Euronext, que es una bolsa de valores paneuropea con sede en Ámsterdam, como comentaba, que se constituyó en el 2000. La inversión mínima es 5 millones, pero normalmente el ticket, para que sea rentable, tiene que ser superior, en torno a los 15-20 millones también. Desde su constitución se han emitido más de 42.000 bonos en este mercado. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la emisión de bonos? Bueno, pues ventajas, tiene un menor coste con respecto al capital y a estas financiaciones no bancarias que veníamos viendo, sobre todo a la que es direct lending, la de la financiación del circulante de la actividad tiene un menor coste también. Otras ventajas, la diversificación de las fuentes de financiación. Como venimos insistiendo, igual que cuando invertimos, es bueno no tener todos los huevos en la misma cesta. A la hora de hacernos con financiación también conviene tenerla bien diversificadas, ¿no?, las fuentes de financiación. Entonces, los bonos permiten la diversificación respecto a bancos y préstamos unitrans o de fondos de deuda, como veíamos antes. Es una financiación más estable que la banca. Tiene una mayor flexibilidad en covenants y, por contra, los inconvenientes pues es que tiene también una menor flexibilidad en estructura, requiere de una mayor carga de trabajo regulatoria, aunque esto puede ser también considerado, bueno, no tanto como un inconveniente, porque a muchas empresas que entran a mercados como estos a emitir, les requiere a partir de entonces de un reporting periódico, trimestral, mensual, reuniones con inversores para dar explicaciones, y normalmente eso también, pues bueno, supone una ventaja a la hora de ordenar un poco las cosas en casa, ¿no? Y bueno, y por último, pues también otro inconveniente sería que requiere una mayor cantidad de trabajo inicial para presentar a inversores la operación y hacer roadshow, ¿no? Entonces, para empresas de un determinado tamaño, como comentábamos, la inversión mínima o la emisión mínima, mejor dicho, pues estaría en torno a los 20 millones. Es una fuente de financiación muy interesante por las características de flexibilidad, coste, amortización bullet, que comentábamos antes, y posibilidad de refinanciación a vencimiento. Vamos a ver un ejemplo por poner algunos números, a ver cómo voy de tiempo. Bueno, en 10 minutillos yo creo que terminamos. Por poner unos números, vamos a comparar un sistema de amortización bullet que hemos venido comentando a lo largo de la charla con uno de amortización normal. Para ello, utilizamos las siguientes hipótesis. 40 millones de euros de deuda a un vencimiento de 7 años, un cupón en el caso de que fuera una emisión de bonos o tipo de interés, en el caso de que fuera direct lending, de 6%, y luego un EBITDA de 10 millones, CAPEX de mantenimiento de 1 millón de euros para llegar, pues bueno, a una generación de flujos para el accionista muy rápida, que obviamente pues en un escenario normal debería de requerir más análisis, pero bueno, por no complicarnos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, si proyectamos 7 años, vemos que la deuda empieza siendo 40 millones y se mantiene igual hasta el séptimo año. No hay amortización. La amortización es cero hasta el último año en el que se repagarían estos 40 millones, ¿vale? Esto nos permite generar durante todo este periodo de tiempo 4,6 millones de flujo de caja. Y en el séptimo año, pues bueno, se generarían los 4,6, pero se pagarían los 40 millones, es decir, un flujo de caja negativo de 35 millones. Si valoramos esto a un 18% del coste del equity, nos da un valor presente de estos fondos de 4,9 millones de euros, ¿vale? Vamos a ver con las mismas hipótesis un sistema de amortización tradicional. Aquí lo único que cambiamos es el tipo de interés, porque esto sería, pues, lo bajamos al 2, porque sería un tipo de financiación más vinculada a financiación tradicional o bancaria. En este caso vemos como la deuda va reduciéndose hasta llegar a deuda cero en el séptimo año,
porque vamos haciendo frente a los pagos, a la amortización del principal anualmente. Esto lo que hace es llevarnos a una generación de flujos de caja de entre 400, 300, 200.000 euros. Si valoramos al mismo coste del equity estos fondos, llegamos a un valor presente de 1,2 millones. Aquí es importante mencionar que en el primer caso, en el caso A, con 4,6 millones de generación de flujos de caja, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Afrontar proyectos de inversión, expandirse, contratar personal clave, etcétera. Entonces, en esta valoración no están considerados flujos incrementales que podrían resultar de invertir de la forma adecuada estos flujos de caja. Vale, durante este periodo de 7 años de vida del préstamo, pues bueno, en el primer caso la empresa lo que tiene que hacer es pues, ir pensando en el séptimo año qué va a hacer. Si repagar los 40 millones, si refinanciarlos al 100%, si analizar que quizás pues con 30 millones de deuda pueda seguir funcionando de forma normal y repagar por tanto 10, etcétera, ¿no? O si dar entrada o diversificar también pues, este tipo de financiación. Pero vamos a asumir que en el séptimo año, tanto el caso A como el caso B se refinancian en las mismas condiciones que tenemos en las hipótesis. Y lo volvemos a analizar. Ahora estaríamos descontando 14 años de flujos de caja. En el caso A, el valor presente de estos fondos se nos va a 19 millones, porque en el séptimo año tendríamos una salida de 40 millones, pero una entrada de 40 millones. Es decir, nuestro equity cash flow vuelve a ser de 4,6 millones y tiramos la pelota adelante hasta el año 14 para el repago de esta deuda. Y en el caso del sistema de amortización francés, pues nos haríamos en el octavo año con otros 40 millones de deuda y aplicaríamos la misma estructura de amortización y esto nos lleva a un valor presente de 1,6 millones. Es decir, este sistema de amortización bullet que hemos venido comentando varias veces, pues es interesante por este tipo de cosas, ¿no? Y por la estructura que ofrece y que puede pues, adaptar los vencimientos a los planes de negocio. Es interesante, creemos, pues este análisis. Bueno, por último, simplemente en la parte de soluciones, pues ya paso a las conclusiones, pues poner una foto en la que veis que el universo de compañías que ofrecen este tipo de soluciones pues es enorme y probablemente irá yendo a más durante los próximos años. Bueno, tengo la sensación de haber ido un poco rápido, pero bueno, contamos con el tiempo que tenemos. Si hubiera quedado cualquier duda de lo que hemos visto, estamos y estoy a vuestra entera disposición. Vale, conclusiones. Bueno, pues por algunos mensajes que nos gustaría que os llevarais de la charla de hoy, ¿no? Como hemos venido comentando, las empresas tienen una gran variedad de fuentes de financiación a día de hoy en el mercado a las que pueden acceder. Para ello, definir una estrategia de diversificación de estas fuentes puede ser un elemento clave a la hora de abordar procesos de inversión. Como comentamos, estos instrumentos de financiación no bancaria, financiación complementaria, van a ir adquiriendo un mayor peso en los balances de las empresas. De eso estamos convencidos. Los balances se van a ir poco a poco sofisticando o dando entrada simplemente a estas soluciones complementarias de deuda. Y bueno, como comentábamos, pues es un mercado europeo que está experimentando un crecimiento extraordinario y muchos inversores tienen puesto el foco en España porque también tiene un potencial muy relevante. Vale, una conclusión muy importante y que me gustaría que quede clara es que estas soluciones de financiación no bancaria no deben ser consideradas como financiación de coste elevado. Nosotros creemos que hay que verlas de otra forma. Hay que verlas como soluciones que permiten acometer proyectos en los que la banca no te financiaría a un coste inferior al de los recursos propios, que en años anteriores, cuando estas soluciones no estaban en el mercado, si la banca no te financia, la única alternativa era poner capital o dar entrada en el capital a un nuevo inversor. Entonces, como comentábamos, estas soluciones cubren ese segmento intermedio a un coste superior a la banca, pero inferior al capital.
Bien, bueno, como comentábamos, estas soluciones tienen la ventaja de que puedes estructurarlas para que se ajusten a tus necesidades, a las necesidades de tu proyecto, de inversión, de tu plan de negocio, etcétera. Porque las finanzas tienen que estar al servicio de las empresas y no al revés, ¿no? Las finanzas tienen que dar soluciones a situaciones en las que las empresas se pueden encontrar, como la que comentábamos anteriormente de Sofitec, y han de potenciar la economía real. Y bueno, son operaciones que en nuestra opinión pues deben de planificarse con antelación, puesto que han de enmarcarse pues, dentro de la estrategia de financiación general de la empresa. Entonces, con esto daríamos por terminada la charla, pero como el título era cuáles son las claves para acceder a este tipo de financiación, pues bueno, hago un último breve resumen. En mi opinión, las claves para acceder, bueno, la primera es conocer que existen estos instrumentos de financiación complementaria no bancarios, conocer que existen en el mercado, ¿no? Lo segundo sería que las empresas definan una estrategia de financiación que contemple la diversificación de sus fuentes de financiación. La tercera clave sería identificar, que las empresas identifiquen sus necesidades de inversión y, por tanto, traten de explorar cuál es la alternativa de todas las que nos ofrece el mercado que mejor se adaptan a estas necesidades. Y todo esto, pues bueno, requiere obviamente de un estudio de cada uno de los proyectos que se vayan a afrontar. Pero vamos, conocer que existen en el mercado y a partir de ahí informarse, asesorarse y ver cuál es la solución que mejor encaja con mis necesidades, pues sería la principal clave, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya resultado interesante y ahora, si os parece, pues damos turno a las preguntas que hayan podido ir surgiendo, que seguro que hay alguna, porque bueno, pues con 40 minutos hemos visto muchas cosas y ha habido que ir pues un poco rápido en alguna de ellas, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Como siempre, pues muy esclarecedor, ¿eh? Sí me han llegado a mí, vía chat, me han llegado 3 preguntas exactamente. Pablo, ¿te han llegado a ti alguna? Yo estoy viendo algunas que ha puesto Nacho. No digas nombres, ¿no? Bueno, si quieres, voy leyéndolas y vete comentando tú las que te han llegado. Vale. Mira, la primera. ¿Por qué indicas que el D-Lending permite un periodo de amortización no permitida como un aspecto negativo? O sea, ¿por qué dices que eso es un aspecto negativo? Bueno, no es necesariamente un aspecto negativo, es una obligación a la que te comprometes con el fondo, ¿no? Puede ser que des entrada a este tipo de soluciones en un momento dado y que luego, pues por circunstancias de mercado, tengas otra solución de financiación a un mejor coste a tu alcance que no podría ser utilizada para sustituirlo durante este periodo de tiempo. Al final, estos fondos de deuda para entrar en las operaciones, pues bueno, sí, como comentaba, requieren de otro tipo de análisis, entran más en el análisis de la generación de flujos de caja, podría asimilarse a lo que es una due diligence de una operación de adquisición. Entonces, bueno, ellos para obtener un mínimo retorno exigen que no les des salida en este periodo de amortización, aunque tengas una solución que por coste te interesaría más y por flexibilidad, pues a ellos les podría dar salida, ¿no? Entonces, ese sería un inconveniente. También de cara a la empresa, pues bueno, puede verse como una ventaja que tienes esa financiación ya pactada y tienes la tranquilidad de que durante ese periodo de tiempo ahí la vas a tener, ¿no? Vale. 2 más. Están en un mismo bloque, es una misma persona que ha hecho 2 preguntas a la vez. Son largas, ¿eh? Vale. Trataré de leerlas correctamente. ¿Existe algún requisito estándar documental que soliciten estas entidades no bancarias para el análisis del plan de negocio de viabilidad que se les propone para facilitar la financiación?
¿Te la pillas y sigo o la contestas ya? Sí, la podemos contestar. Bueno, estándar, yo creo que no. O sea, documentación estándar, no. Este tipo de soluciones, como comentábamos, lo que van a entrar es a analizar en detalle tu plan de negocio para ver, van a analizar desde márgenes hasta evolución prevista de circulante, necesidades de inversión, uso de fondos y retorno del uso de estos fondos que te van a otorgar, de forma que la generación de los flujos de caja proyectada en el plan de negocio pues sea factible, ¿no? Entonces, como punto de partida, van a querer ver un proyecto, van a querer analizar un proyecto a futuro con una determinada generación de flujos de caja que les dé la suficiente seguridad de que el repago de esa deuda pues va a ser posible. Entonces, un proyecto con los números que soporten a este proyecto en formato de plan de negocio. Vale. Y en ese mismo bloque, la segunda pregunta, ¿resultaría significativo la elaboración por alguna consultora competente y de prestigio de estos planes a la empresa y, por tanto, que tenga su influencia en cuanto a condiciones financieras que se pueden obtener, plazos, tipos, comisiones, o solo estudian los aspectos financieros como la banca? Bueno, Yo creo para... que sí, Sí, la has entendido perfectamente, ¿no, Pablo? Sí. bueno, yo creo que sí, voy a responder y si no lo estoy respondiendo desde el ángulo correcto, pues que me pidan, por favor, volver a darle una vuelta. O sea, yo creo que en este tipo de situaciones y sobre todo cuando vamos a dirigirnos a fondos de deuda, que hoy hemos visto diferentes soluciones y productos, pero los fondos de deuda es el principal motor inversor de este tipo de soluciones de financiación no bancaria. Entonces, por centrar el tiro en los fondos de deuda, cuando te vas a dirigir a uno de ellos para la captación de financiación, en nuestra opinión, una clave del éxito de ese proceso es hacerlo con un asesor que esté especializado en este tipo de procesos, ¿no? Porque al final pues, bueno, hay que saber cómo estructurar el proyecto, también hay que darle un barniz a ese plan de negocio y hacer la prueba del algodón de los ojos del tercero, ¿no? De ese plan de negocio y luego pues bueno, saber estructurarlo de la forma que pueda generar el interés y suscitar el interés necesario en este fondo de deuda, ¿no? En estos fondos de deuda, porque obviamente es muy importante la generación de flujos de caja, pero también es muy importante definir y poner en valor las palancas del proyecto, las palancas de valor del proyecto y las palancas de crecimiento del proyecto al que nos vamos a dirigir para la concesión de esta financiación. Como todo en la vida, se puede ir directamente a los fondos y tratar de hacer, de negociar con ellos. En nuestra opinión, y por eso también nos dedicamos a ello, pues bueno, ir con un asesor experto en este tipo de procesos, pues siempre facilita las cosas o aumenta las probabilidades de éxito del proceso, cuanto menos, ¿no? Perfecto. Si necesita algún apunte más, pues bueno, yo tengo abierto aquí el chat y él lo ha manejado perfectamente durante la conferencia. Yo no tengo más preguntas, no me han llegado más preguntas, Pablo. Vale, yo estaba viendo aquí, bueno, creo que es importante saber cómo vestir a la novia. Bueno, efectivamente, o sea, como acabo de comentar, es importante definir un plan de negocio razonable, que recoja de forma coherente la inversión de los fondos y retorno de los mismos, la generación de flujos de caja, etcétera, pero dentro de todo eso, pues también hay que saber cómo vestir a la novia. Hay que saber poner en valor el proyecto, no solo de forma cuantitativa, sino también de forma cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, con la experiencia que tenemos, porque es la siguiente pregunta que hay aquí, en Albia Capital nos pueden ayudar a poder exponer a nuestra empresa frente a estos vehículos de financiación, nosotros es lo que nos dedicamos en el día a día, ¿no? Cuando decimos vestir la novia, no
no es decir cosas que no son la realidad, pero sí a través de pues, análisis del sector, análisis de posicionamiento competitivo de la empresa, análisis del proyecto a desarrollar, poner en valor por qué creemos que es un proyecto interesante para un fondo de estas características y luego todo ello soportarlo en la generación de flujos que se deriven del mismo, ¿no? Y luego, a ver si aquí había alguna más. ¿Qué tipo de dimensión mínima es razonable tener para entrar en esta financiación alternativa? Bueno, yo creo que ahí no hay una respuesta concreta. Como veíamos, hay diferentes productos que dan respuesta a diferentes situaciones y a diferentes volúmenes de financiación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues bueno, en el caso de los fondos de deuda que veníamos comentando, hay operaciones a partir de 5 o 10 millones de euros, pero claro, la empresa no requiere de una dimensión mínima. Como veíamos en el ejemplo de Sofitec, hay el fondo de deuda en lo que se ha centrado es en la generación de flujos de caja de esos nuevos contratos que se han firmado. Es decir, tú tienes tu actividad tradicional, tú tienes un plan de negocio tradicional, pero adicionalmente a ese y de forma incremental a ese, has firmado unos contratos que te van a reportar una serie de flujos. Necesitas unos fondos para ampliar capacidad, vamos a analizar en concreto ese proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, si en ese sentido la empresa pasaba, yo creo, a un segundo plano y en primer plano estaba el proyecto con sus contratos. Luego, obviamente, pues hay que meter todo en la coctelera, ¿no? Pero yo diría que, bueno, no hay una respuesta concreta para el tema de la dimensión mínima. Yo creo que depende de cada caso, depende de cada situación y hay que tener en cuenta que hay diferentes soluciones para afrontar diferentes necesidades de volumen de financiación. Bien. Se afecta también esto, aparte de todas estas connotaciones financieras, afecta también un business plan bueno con el plan de producción, clientes, análisis de la demanda, todo ese business plan también afecta a ese análisis financiero. Está todo esto mismo paquete en el fondo, ¿no? Eso es todo el mismo paquete. Eso sí. Vale, pues habrá que vestir a la novia, no solamente aquí, hay que vestir a la novia en muchos aspectos también comercialmente y desde el sector y desde el clúster y desde todo. Me ha gustado. Vale, pues yo no tengo más preguntas, Pablo. Muy bien. Bueno, oye, si hubiera quedado... Pablo, sí. Perdonad, yo veo aquí una pregunta que no se ha dado respuesta. Si queréis os la leo. Ese es Fernando, ¿no? Sí, soy Fernando. ¿No se me ve? Sí, aquí se te ve. Financiación no bancaria para financiar fabricación puesta a punto de bienes de equipo con, por ejemplo, 18 meses de fabricación puesta a punto, suponiendo que el cliente quiere pagar el 100% al final y no permite hacer facturas intermedias. Bueno, yo si queréis, te doy ahí, Pablo, un descansillo. Ese tipo de operaciones son financiables, pero todo esto va a suponer, o el fondo lo que va a analizar va a ser, primero, la solvencia del cliente. Segundo, pues el proyecto en sí y la generación de fondos que tenga ese proyecto. Y, por último, la solvencia, en nuestro caso, del prestatario, ¿no? Nuestra propia solvencia. Entonces, hay financiación de contratos, hay financiación a la propia empresa. Habría que ver la situación en concreto, pero sí, son situaciones que hoy prácticamente cualquier situación, otra cosa son los costes que tengan, existen instrumentos por parte de la financiación no bancaria. Muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, para el que no te conozca, Fernando también es de Albia y nos hizo el webinario del martes 19 pasado sobre refinanciación de deuda bancaria. O sea que también es todo un experto. Vale. Y efectivamente me había ido arriba a ver las preguntas y esta se me había quedado al final abajo. Así que gracias Fernando. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ver. Yo, Pablo, Fernando, si no hay más preguntas, yo lo daría por finalizado porque ya, como he comentado en varias ocasiones,
ahora nuestros Outlooks están todos seguidos. Webinario, teleco, ya no hay un espacio para coger el coche e ir a otro sitio. Entonces vamos a respetar un poquito el horario, ¿vale? Pablo, Fernando, muchísimas gracias. Albia, es vuestra última intervención en este ciclo. Y bueno, seguiremos viéndonos, seguiremos colaborando, seguiréis ayudando a las empresas. También nosotros procuraremos desde el clúster. Mandaremos, por supuesto, la grabación de la teleco y vuestra presentación mandaremos a todos los registrados, si no hay inconveniente, Pablo, Fernando. Y solo daros la enhorabuena por las excelentes charlas y nuestro más sincero agradecimiento por colaborar con nosotros. Pablo. Muy bien. Muchas gracias gracias a vosotros por tenernos aquí una vez más y bueno, pues nada, ponernos a vuestra disposición de todos los que habéis estado hoy aquí para pues aclarar cualquier duda que haya quedado pendiente o bueno, hablar de lo que necesitéis, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bien.